de pesos de una partida poco fiscalizable en los partidos políticos. ¿Hay fiscalización de auditorías? Yo creo que hay una fiscalización muy pobre. Antes no había, después se hicieron algunas modificaciones. Es una fiscalización muy pobre, Carlos, pero si no, no se estaría tanto jaloneo entre Berta Luján, entre la señora Jacob Polensky, y después de, con todo ese antecedente, a derivar en un cuarto o tercero en discordia que llegó a dirigir las huestes de Morena, y que la militancia, de acuerdo con los datos que tuvimos, Carlos, en enero, debieron presentar a mediados de enero el padrón de afiliados que tenían, y la presunción que tenía Morena de más de 3 millones se cayó a 1 millón, a 1 millón y pico de porque además militantes. Hay mucha población flotante entre los partidos, pero antes era 1 o 2 que se iban, ahora son colectivos que giran de un partido a otro. Y son ejércitos de arrepentidos, ¿no? El PRI, que llegó a tener 6, 7 millones de militantes de voto duro, vino a la baja, y hoy que tiene 800,000. Los que pudo registrar a finales de enero, y que de acuerdo con la ley es lo que se provocó que quedaron, digamos, establecidos en papel, con reglas claras y con documentación comprobable de que son su militancia. El PRD igual vino de una caída estrepitosa a menos de 1.800.000, más que el PRI, pero sigue siendo un desgaste de partidos en el que estamos viendo una cantidad excesiva de dinero. Yo siempre he sido partidario de que los partidos sean financiados por sus militantes y no por una partida presupuestal. Hay quien me va a alegar que es parte de la democracia. Les cobran cuotas de todas maneras, ¿no? Sí, claro, desde luego, Carlos, pero esa es la visión que se tiene en este momento. Y fíjate, no solamente es la población flotante de los que renuncian a un partido y se van a otro, renuncian a ese y se regresan, no estoy hablando nada más de eso, sino aquellos que siguen siendo militantes de un partido, pero en la secrecía del voto se lo dan a otro. Se lo dan a otro. ¿Qué está pasando, doctor Carrillo, en ese sentido? Bueno, el problema es que el Instituto Nacional Electoral, cuando cambia a Instituto Nacional Electoral, a IFE, se establece un mecanismo de fiscalización, que el mismo instituto es el encargado de fiscalizar a los partidos políticos por tener recursos propios, recursos públicos que mismo el Estado les da. El financiamiento se va dando conforme se van dando las etapas electorales de los partidos políticos, en cuanto si no hay proceso o cuando está en estado de recesión, en cuanto a ir equiparando la situación del partido político que se llame, ¿no? Morena logra impulsar, en este caso vamos a hablar del Estado de México, donde Morena llega a más de 2 millones de votos con López Obrador. En el proceso electoral del 2015 el PRI tenía 3 millones de electores, y en el 2015 pierde 500,000 votos. En el proceso electoral, donde empieza a haber una migración y su primera participación en Morena es de 600,000 votos. ¿Y cuál es la razón de esa migración? Aquí vamos a entrar a un debate muy interesante, Emiliano, y si estás de acuerdo, Gerardo. Chica. Porque quienes están en los partidos políticos, quienes practican una militancia, quienes buscan el voto, pretenden hacernos creer que tienen una ideología, y de repente cambian a otra, y cambian a otra, y cambian a otra, y ya no sabemos si estamos votando por el personaje, por el partido, o por lo que piensan. Más bien es por la persona. O sea, si tú tienes un liderazgo fuerte en un partido político, llámese PRI, PRD o PAN o Morena, va a depender mucho del liderazgo que tengas, y eso depende mucho del lenguaje y comunicación que tengas con la ciudadanía o con la población que es afín a ti. Sí. Por eso esa metamorfosis del proceso electoral, cuando López Obrador ya obtiene más de 30 millones de electores, empieza a haber una sistematización de migración, pero no se da en 2015, va dando poco a poco, y van viendo también la migración de bloques de poder o de élite de poder de cada región. ¿Esto se fue fortaleciendo, esta migración, con el triunfo de Fox en el 2000? No, con Fox fue un acuerdo relativamente en cuanto al PRI, porque la balanza permitió que el Congreso Federal y el senador tuviera una representación importante del PRI, y entonces era bisagra, y ahí podían determinar espacios y acuerdos, en este caso con el INE, en esa época ese es su nombre, ahora es anteriormente era el INE, perdón, el IFE, y hoy determinan cómo se van dando los pasos. Y entonces esta metamorfosis de 2018 con el triunfo de López Obrador se rompe ese esquema.
donde el Congreso Federal lo tiene de dominio pleno, en su mayoría por la coalición que se alzó por el PT y el PES y Morena. Entonces ya tiene mayoría en el Congreso. Ya no hay forma. Fíjate que esos fenómenos son los que no alcanzamos a comprender quienes acudimos de manera voluntaria a las casillas electorales, porque en el 2000 hubo una bisagra, como lo dice el doctor, una bisagra entre el PAN y el PRI para buscar otras formas de gobierno. Pero para la jefatura del Distrito Federal, entonces hoy Ciudad de México, el PRI dijo con el PAN nunca, y el PAN dijo con el PRI nunca. Entonces para arriba, para la presidencial sí muy cuates, para abajo estaban de enemigos. Y lo mismo pasó con el Partido